sentía la necesidad de poder dejar un granito de arena a mi pueblo para que conocieran esas nuevas generaciones a un artista que ya no está entre nosotros, pero que ha dejado un legado muy grande a nivel pictórico y que él forma parte de la historia de Ubrique. Y por supuesto puedan conocer desde diferentes puntos de vista cómo ha sido la trayectoria, cómo ha sido el arte de Pedro Lobato Ollo. A Pedro lo conozco desde que era pequeño. Él es de una generación anterior a la mía y lo conozco en sus dibujos con bolígrafo Bic de la naturaleza del entorno, principalmente de animales. Y desde el principio él mostraba una gran habilidad por el dibujo. Pero también, por su carácter, desde pequeño tenía unas enormes inquietudes, una persona inquieta, y entonces se veía que tenía unas enormes ganas de aprender. Pues tenía muchísima habilidad para el dibujo, un pintor efectista, pero con obras de gran calidad, de acabado muy importante y de obras de gran envergadura. Siempre lo tenía como referente porque es que era un excelente dibujante, entonces, como ahora, descollaba, ya empezaba a sonar los concursos, ganaba casi siempre, tenía un alto porcentaje de éxito. Era un precursor de la pintura al aire libre, trabajaba con galerías, o sea, tenía una trayectoria muy fecunda y eso a los que íbamos detrás nos animaba bastante. Yo lo conocí a él en el club, un club que hizo la parroquia de Ubrique. Él hizo allí una exposición de dibujo a bolígrafo, que le gustaba entonces mucho dibujar los animales. Por ejemplo, el águila, el león, el perro. Muy, muy perfecto. Y desde entonces pues yo dije, este es un colega fuerte. Esas inquietudes por aprender le llevaron a conocer a Francisco Peña Corrales, que en su casa del casco antiguo, de la calle Torre, pues recibía a pintores, a jóvenes con inquietudes para la pintura. Francisco Peña había sido íntimo amigo de Pedro de Mateu y también recibió a Pedro Lobato como un alumno suyo. Con Francisco aprende lo que es el manejo de la espátula. Las inquietudes me unen con él, mis inquietudes por la pintura, porque ya él hace exposiciones y me fijo en su pintura, que me atrae bastante, su espátula y sobre todo la pintura de paisaje de lejanía, que pues, son cuadros impresionantes y pues prácticamente me dejo influenciar por él, por ese colorido y esa manera de ver esa estética tan particular de Pedro. Bueno, primero estuvo trabajando con el óleo, ¿no? y con la espátula, siguiendo un poco la técnica, ¿no? de Pedro de Mateu. Más tarde él empezó ya a utilizar el pincel. Utilizaba ciertos toques de veladura, ¿no? Pinturas como toques transparentes, ¿no? de color. Al contrario que otros pintores de Ubrique, Pedro está un tiempo solamente con la espátula. Él se da cuenta de que con la espátula su pintura se atasca, no evoluciona, no descubre nuevos caminos. Y eso es lo que le hace él abandonar la espátula y buscar otras tendencias. Eso provocado también por el mismo carácter de Pedro, que es una persona inquieta. Y yo creo que eso le vino estupendamente bien, porque él abrió a su pintura, a sus técnicas, otra manera de concebir la pintura y es cuando viene la verdadera explosión de Pedro. Le gustaba mucho ser efectista en la obra, en su obra. Que la obra estaba ya acabada, por ejemplo, ¿no? Y la observaba y cogía el pincel y hacía en un sitio, pa, y aquello hacía, Yo veía que aquello decía, hacía un favor. Muchas veces pintarle un cuadro te arriesga a irlo estropeando cada vez más. Pero yo creo que aquel hombre
aquel muchacho acertaba lo que hacía. Pedro era una persona muy inquieta y a raíz de su participación en los concursos de pintura rápida que recorre pues, toda España, él coge su coche con su mujer, Charo, que era la que conducía, y pues a raíz de esos concursos él se va fijando en nuevas técnicas que le influyen y mete una paleta de grises. Más tarde, por eso también yo creo, de la pintura rápida, empezó a trabajar con los acrílicos, que es con lo que prácticamente ya estuvo los últimos años. O sea que él el óleo prácticamente lo dejó. Él utilizaba técnicas incluso de chorrear pintura, como hacía Jackson Pollock, ¿no? La técnica que se llama el dripping. Entonces podemos ver fragmentos de la obra donde se ve que son fragmentos prácticamente abstractos. O sea que, aunque en el conjunto sea una obra figurativa, pero había fragmentos que eran a base de técnicas abstractas. Había parte de algunos cuadros que eran ya casi abstracciones. Tú te centrabas en un rinconcito y podías hacer una abstracción perfectamente. Las texturas las trabajaba muy bien. Había incluido ya en esa última etapa el betún de Judea, que le daba un color muy bonito, así como lo avejentaba. Y con la gama de colores que él tenía tan colorista, es decir, era un hombre siempre en constante evolución y nunca se paraba. Y no se hubiera parado y ahora mismo sabe Dios lo que habría hecho. La pintura de Pedro en el paisaje es importante porque él sabía interpretar el paisaje. No se amoldaba a lo que el modelo le planteaba, sino que él siempre lo modificaba y lo adaptaba a su estética. Incluso tiene una etapa muy colorista al principio, sobre todo en espátula, pero después él empieza a grisar su paleta. Incluso tiene temas hechos en grisalla únicamente, y eso le hace que su pintura vaya madurando poco a poco con el tiempo. Creo que la pintura de Pedro es una pintura madura, y esa pintura cada vez con menos colores, con menos gama cromática, es lo que le hace que tenga al final una pintura muy diferente a la paleta colorista con la que él empezó. Unos cuadros para perderte, con varios planos, sobre todo el primer plano muy trabajado, con unas texturas interesantísimas. Creo que sí, que es uno de los mejores paisajistas a nivel nacional. Creo que a nivel galería es muy importante tener su propio sello de identidad, ¿no? Y bueno, yo creo que Lobato tenía ese sello de identidad, esas lejanías que solía pintar, que solía dibujar. Creo que para un coleccionista tener una pieza con ese sello tan propio, yo creo que es la base fundamental a la hora de apostar, ¿no? Por tener una obra de un artista. Ahora, el que tenga un Lobato ahora mismo hoy en día tiene una fortuna, porque va a ser un pintor que con el tiempo se va a revalorizar. El concurso de pintura rápida que lleva su nombre creo que está magníficamente puesto porque pues Pedro es un representante magnífico de Ubrique. Que hayan hecho posible que haya un concurso con su nombre, creo que ha estado muy acertado, y que tenemos que seguir trabajando para tener viva esa historia, ¿no? El tener viva todas las trayectorias que ha habido en Ubrique, y él forma parte de esa trayectoria intachable dentro del mundo de la pintura y dentro del mundo del arte en general, ¿no? Me llamo María Belén Lobato Moreno y soy hija de Pedro Lobato Hoyo. Si yo cerrara ahora mismo los ojos y tuviera que imaginármelo ahora mismo, sería en su estudio con sus pinturas, sus cuadros y pintando. Se levantaba a las 7 de la mañana, subía a su estudio y terminaba a las 11, 12 de la noche, según esa pasión que él tenía. Yo creo que lo ha transmitido, y por eso quien lo ha conocido y quien lo ha tratado lo recuerda con tanto cariño. Y se daba a querer. No era un pintor hosco así que te da de lado, ni se creía un portento, ni un genio, no, una persona normal que pintaba muy bien y no establecía barreras con los compañeros ni con sus amigos. Bueno, es una persona muy abierta, muy alegre, se trataba muy bien
trataba muy bien a todo el mundo, le gusta pasárselo bien. Que era una experiencia para mis hijos que lo recuerdan y lo dicen, pues inolvidable. Pedro, la verdad que yo me he llevado bien desde el principio con él. No... Doy gracias a los cielos de que haya estado ese hombre pintando en Ubrique y haya dejado la obra que ha dejado. Lobato le decía a sus alumnos, porque fue profesor, que hablaba muy bien de mí. Pues yo te lo agradecía y te lo agradezco. La pintura no es solo el pintar, es compartir e intercambiar. Y eso nos lo ha enseñado él y yo sigo su ejemplo siempre.